Cargas imagen. Vamos a hablar ahora sobre el sistema más simple, para empezar, en el que la movilidad de las cargas en un conductor se hace evidente. Y este podría ser un plano conductor en el plano XY que sea infinito y una carga puntual Q en esta posición sobre el eje Z. Vamos a decir que este plano conductor está conectado a tierra, es decir, que tiene un potencial igual a 0. Esto lo vamos a hacer para empezar, pero este análisis no solo se limita a potenciales igual a 0. Nuestra carga puntual Q va a estar a una distancia h de nuestro plano y, como dijimos, en el eje Z, tal como se ve en la figura. La pregunta es, ¿qué tipo de distribución de carga podemos esperar? ¿Cuál es el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, por ejemplo? Lo que nosotros sabemos hasta ahora es que podemos esperar que haya una distribución de carga en el plano, de modo que la carga positiva, Q, atraiga carga negativa en nuestro plano. Es decir, que haya una redistribución de carga en el plano conductor, que sabemos que justo es lo que cumple, de forma que tengamos por aquí una redistribución de carga negativa, dado que nuestra carga Q es positiva. Pero difícilmente vamos a esperar que la carga negativa se acumule en una concentración puntual infinitamente densa al pie de la perpendicular desde Q. ¿Y esto por qué? Recordemos que el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular a la superficie de un conductor. Así, en la superficie del conductor, muy cerca de la carga puntual Q, veremos este tipo de líneas del campo eléctrico. La presencia del plano en realidad puede hacer poca diferencia en las líneas del campo que deben salir de Q. Es decir, en realidad de Q, las líneas de campo deben salir radialmente de esta carga puntual, como nosotros ya sabemos. Más o menos como se observa aquí cualitativamente en esta figura. Por supuesto, hay algunos detalles que son aún poco inciertos, como estas líneas de campo, ¿no? Su comportamiento. Pero lo que sí sabemos es que van a ser bastante simétricas a nuestro eje Z. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, vamos a usar un truco que es muy instructivo y es muy frecuente de usar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar un problema que es fácilmente soluble, que es el mostrado en nuestra figura C, cuya solución o una parte de ella puede adaptarse a nuestro problema en cuestión. Aquí tenemos dos cargas iguales y opuestas, Q y menos Q. A nuestro eje que vamos a llamar A, o a nuestro plano A, vemos que las líneas del campo eléctrico son perpendiculares en todos estos puntos, y esto solo debido a nuestra configuración de dos cargas. Si nosotros colocamos Q a una distancia h, vemos entonces que la mitad superior de este nuevo problema en realidad tiene el mismo comportamiento que nuestro problema inicial, nuestro problema con un plano conductor, cumpliendo todos los requisitos que nuestro problema inicial. Por ejemplo, que el campo es perpendicular al plano conductor y en la vecindad de Q se aproxima al campo de una carga puntual. Si entonces nosotros podemos solucionar el problema análogo y lo ajustamos a las condiciones de frontera de nuestro problema inicial, entonces la solución que obtengamos va a ser nuestra solución. En esta figura mostramos la solución final para el campo sobre el plano con una densidad de carga superficial sigma, y vamos a poder calcular la intensidad y la dirección del campo eléctrico en cualquier punto. Esto volviendo a nuestro problema de dos cargas que podemos resolver fácilmente usando la ley de Coulomb. Vamos a demostrar que esto es posible. Hasta aquí hemos hablado solo de la mitad superior del problema que creemos que si resolvemos podría facilitarnos
o nos podría dar la solución de nuestro problema inicial. Hasta aquí vamos bien. Entonces lo que queremos saber es si esta es la configuración ideal, que es el análogo de nuestro problema. Consideremos entonces un punto en la superficie a una distancia r de nuestro origen, que vamos a tomar como justo el punto de intersección del eje Z, donde tenemos nuestra carga puntual Q. Tenemos entonces que si estamos localizados a una distancia r del centro y nuestra carga puntual está a una distancia h sobre el eje Z, la distancia que separa este punto de nuestra carga puntual Q va a ser la hipotenusa de estos dos ejes, es decir, la raíz cuadrada de r cuadrada más h cuadrada. Ahora, la componente z del campo de Q en este punto va a estar dada, es decir, es el campo que yo voy a sentir en este punto. Voy a sentir un campo con una redistribución menos Q debido a Q, y como es en la componente z, entonces tenemos que si este es nuestro ángulo θ, la componente z me va a quedar menos q por el coseno de θ sobre 4 pi epsilon 0 entre la distancia al cuadrado, que es r cuadrada más h cuadrada. Ahora nosotros podemos sustituir el valor de coseno de θ. Nosotros sabemos que el coseno de θ es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que resulta ser h sobre la raíz de r cuadrada más h cuadrada, y lo sustituimos. Tenemos entonces que este 2 se nos va con uno de estos dos y nos queda que la componente del campo eléctrico en el punto determinado en el plano, la componente z del campo eléctrico en este punto, va a ser igual a menos q por h sobre 2 pi epsilon 0 por r cuadrada más h cuadrada a la 3 medios. Además, nosotros sabemos que justo sobre el plano y en términos de la densidad superficial de carga, el campo eléctrico es igual a sigma sobre epsilon 0. Tenemos entonces dos resultados que podemos relacionar. Tenemos entonces que si yo despejo mi densidad superficial de carga de esta relación, en términos del campo eléctrico, de la componente z del campo eléctrico, me queda igual a epsilon 0 por la componente z, y sustituyo además el valor de la componente que ya habíamos calculado. Entonces me queda que la densidad superficial de carga es igual a menos q por h sobre 2pi, que multiplica a r cuadrada más h cuadrada a la 3 medios. Así, nosotros sabemos que si queremos conocer la carga total en la superficie, la podemos obtener integrando en toda el área nuestra distribución de carga superficial. Hay muchas formas en las que podemos calcular el área total, pero como comenzamos trabajando con un círculo, continuamos trabajando con un círculo, solo recordemos que es infinito. Entonces, tenemos que los radios, que es nuestra variable, va de 0 a infinito. Aquí tenemos el perímetro, 2πr por dr me da el área. Y resolvemos nuestra integral. Ahora hay que sustituir lo que vale sigma. Tenemos que sigma vale menos q por h sobre 2pi por r cuadrada más h cuadrada a la 3 medios, y multiplicamos por nuestro dA, 2pi r de r. Aquí vemos que se nos van estos 2pi y nos queda nuestra integral es igual a menos q por h por la integral de 0 a infinito de r de r sobre r cuadrada más h cuadrada a la 3 medios. Esta integral nosotros ya la hemos hecho, es una integral trigonométrica, ¿no? Está en base a los lados de un triángulo, pero vamos a hacerla muy rápidamente. Hacemos entonces un cambio de variable, vamos a decir que u es igual a r cuadrada más h cuadrada, lo que implica que du es igual a 2r de r. Sustituimos aquí du y nos queda dividiendo este 2, tenemos du sobre 2, sacamos estas constantes, bueno ya las habíamos sacado, y me queda que sustituimos u,
que es r cuadrada más h cuadrada, y nos queda a la 3 medios. Momentáneamente hice el cambio de variable en los intervalos de integración, pero no los vamos a usar así, pero los puse para que no quedara vacío. Entonces, en el superior tenemos que cuando r vale infinito, u vale infinito. Y en el inferior, cuando r vale 0, u vale h cuadrada. Pero no los vamos a usar, vamos a regresar a nuestras variables originales, pero para que no se quede así vacío. Tenemos entonces en el siguiente paso que sacamos las constantes, el 2, y resolvemos la integral. Tenemos u a la menos 3 medios, porque está dividiendo, más 1 sobre menos 1 medio. Entonces se nos va este signo negativo con este y este 2 con este 1 medio. Y nos queda u a la menos 1 medio, pero regresamos a nuestras variables originales que son r cuadrada más h cuadrada elevadas a la menos 1 medio, me quedan de esta forma, dividiendo. Y regreso el intervalo de integración al original que era de 0 a infinito. Tenemos entonces que r evaluada en infinito me da 0, y tenemos la primera parte, menos r evaluada en 0 me da h cuadrada a la 1 medio que me da h. De toda esta relación obtengo que se me van las h's que están multiplicando y dividiendo y me queda menos q. Este resultado era de esperarse. Significa que todo el flujo que sale de la carga Q termina en el plano conductor y provoca una redistribución de carga negativa compensatoria igual a menos Q. Para ahondar más en este resultado, imaginemos que nuestro plano infinito ahora no es infinito, sino que tiene una distancia r con r mucho mayor a h. Lo que estamos observando es que va a haber, debido a nuestra carga positiva Q, una redistribución de carga negativa de este lado, ¿verdad? Notemos entonces lo siguiente: si yo coloco a una distancia h una carga menos Q, entonces yo esperaría tener una redistribución de carga positiva análoga a esta forma parecida a una gaussiana de este lado de nuestro plano. Por supuesto, aquí está maximizado el efecto, porque en realidad la redistribución está dada en todo el plano. Pero fíjense que yo voy a tener una situación análoga pero de signo opuesto en la redistribución de este lado debido a esta carga puntual menos Q, que la redistribución que voy a sentir en esta cara de nuestro plano conductor debido a nuestra carga más Q. Es por ello que, pensando en el límite, yo podría tomar este plano con esta configuración total. Este plano tendría contribuciones que lo anularían, es decir, no existiría. Es por ello que yo puedo resolver mi problema de una carga puntual y un plano y conocer el campo eléctrico en cualquier punto del espacio si yo resuelvo el problema análogo pero más simple, solo de dos cargas puntuales de cargas opuestas a una misma distancia h. Notemos que usar este truco no requiere que nuestro potencial esté siempre puesto a tierra, es decir, que sea cero. No, requiere solo conocerlo y saber cuál es su valor en cada uno de los puntos. Para con ello, al final de resolver el problema, de movernos al problema simple que podemos resolver con Coulomb de dos cargas puntuales, tendríamos que satisfacer las condiciones de frontera, que son el valor del campo en este plano. Tiene que coincidir con lo que tendríamos en el caso de una carga puntual y un plano infinito. Este truco no solo se va a poder generalizar a cualquier potencial, cualquier valor de potencial para nuestro plano, sino a muchas y más complejas configuraciones, respetando siempre que se cumplan las condiciones iniciales o de frontera y basándonos en el teorema de existencia y unicidad. Maxwell describió este método de la siguiente forma. Él dijo: parece, por lo tanto, que lo que naturalmente deberíamos llamar
el problema inverso de determinar las formas de los conductores cuando se da la expresión del potencial es más manejable que el problema directo de determinar el potencial cuando se da la forma de los conductores. Así entonces concluimos que nuestro problema más complejo de calcular y describir el campo eléctrico en cualquier punto del espacio o conocer cualquier característica de nuestro sistema para un plano conductor infinito con una carga puntual Q es análogo a trabajar con dos cargas puntuales Q y menos Q a la misma distancia de un plano A, que es un plano solo de referencia, debido a que nuestro conductor va a tener una redistribución de carga superficial de cargas negativas debido a nuestra carga positiva Q, que vemos que si tenemos un análogo con la carga negativa Q, podríamos entonces no trabajar con nuestro plano podría despreciarse, podría quedar fuera de la configuración, solo porque hemos puesto aquí esta carga menos Q de forma que anulamos. Y más que anular es que las características de ambos problemas son las mismas, se satisfacen. No es el mismo problema, pero la solución resulta ser la misma y cuando sustituimos nuestras condiciones de frontera, entonces tenemos nuestra única solución para el plano conductor y una carga puntual Q. A la carga puntual menos Q que no existía pero que colocamos para poder tener las mismas condiciones de los problemas, se le conoce como carga imagen. Y con esto vamos a terminar.